en la señal de Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. También lo hacemos a través del canal 990 de Simple TV y transmitimos para mundoBR.com y nuestras aplicaciones en video. Son las 7:08 de la mañana. Quisiera, antes de dar la bienvenida a nuestro segundo invitado ya del día de hoy, primero de esta hora, comentarles que hoy íbamos a tener una conversación con el ministro Francisco Torrealba, el ministro del Poder Popular para el Trabajo. Bueno, varias precisiones queríamos alcanzar con él sobre lo ya anunciado, pero sobre todo sobre posibles anuncios en el corto, mediano y largo plazo. Me estoy refiriendo a este año 2024, pero también queremos abordar con él, por ejemplo, el tema negociación. Estaba todo acordado, estaba todo pautado. Lamentablemente tuvo que cancelar esta mañana. Me voy a permitir leer el mensaje que envía el equipo de producción. Dice el ministro Torrealba: hoy salí como parte de la delegación del gobierno venezolano a presentar condolencias a los familiares de la senadora Piedad Córdoba. Cuando me escribiste, se refiere a una de mis productoras, esta tarde estaba ya en Bogotá. Lo cierto es que pensé que estaría en Caracas en la noche y mañana con ustedes en Unión Radio, sin embargo no va a ser posible. Te pido me disculpes por la involuntaria ausencia y del mismo modo presentes mis excusas a la audiencia, a Román y al resto del equipo de trabajo del programa. Lamento no poder estar ahí con ustedes. Será en una próxima oportunidad o en descanso. Las puertas abiertas para conversar porque mucho será interesante, repito, más allá de lo ya anunciado hace poco tiempo, de futuros anuncios que se puedan dar este año en materia laboral, en materia de sueldos, de salarios, de bonos, en materia de convenciones colectivas, por ejemplo, pero también, como les decía, de negociación. 7:10 de la mañana. Fíjense, hay eventos, ocurren eventos, episodios, se dan situaciones, incluso declaraciones que constituyen todas ellas señales. Se envían señales permanentemente. Acción y reacción, ¿cierto? ¿Cuáles han sido en estos escasos 23 días, 22 y las pocas horas que corren del 23 de este año 2024? Esas señales, las más destacadas. Y cuando uno revisa esas señales, ¿a qué apuntan? ¿Qué están diciendo esas señales en materia política? Es la razón por la que hemos querido contactar al periodista de La Fuente Política, Pedro Pablo Peñalosa, quien gentilmente nos acompaña vía telefónica. Pedro Pablo, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte siempre. Pedro Pablo, esas señales, esos eventos, esas declaraciones, esas iniciativas, digamos, las más destacadas de estos 23 días, ¿cuáles podrían ser y qué te dicen? Bueno, en principio recordemos que estamos en año electoral. Claro. Eso es fundamental. Incluso eso lo ha, reiterado y ratificado el propio Nicolás Maduro, señalando que habrá elecciones presidenciales, quizá buscando responder, y esa es una señal, o despejar la duda, ¿no?, que se veía en algunos sectores, planteado, si había la posibilidad de una suspensión de elecciones presidenciales, tomando cualquier argumento desde el conflicto con Guyana hasta estas últimas, denuncias que se han hecho desde el gobierno sobre que estarían en marcha conspiraciones. Y bueno, quizás esa es una señal a tomar en cuenta, es decir, que se ha dicho que se mantendrá este año como un año electoral de elecciones presidenciales, que es lo que corresponde según la Constitución. Otro elemento, por supuesto, que está allí es el tema clave, la candidatura de María Corina Machado, la posibilidad de que participe en la elección presidencial. Ahí se está a la espera de una decisión. Allí otra señal en ese silencio que ha habido en el Tribunal Supremo de Justicia, que aún la Sala Político-Administrativa no ha dado información sobre ese proceso, sobre lo que la petición de amparo de María Corina Machado, pero además de eso el cambio en la directiva del Tribunal Supremo de Justicia, y ahora quien encabeza y quien es presidenta del Tribunal Supremo de Justicia debe de ser, o es a la vez presidenta de la sala electoral, sí, y fue quien en su momento, tuvo la responsabilidad de emitir aquel fallo que dejaba sin efecto las primarias, sí, ¿no? Entonces también allí queda claro que, quien está al frente del TCJ en este momento, tiene, no solamente, cuestiona la primaria, por decirlo de una manera, sino que también está en la línea de, no levantar esa inhabilitación contra Machado, que también, por cierto, hay mucho se vio quién es la nueva presidenta
del TCJ, pero también hubo cambios en la sala constitucional. Tania D'Amelio es la nueva presidenta, que es una persona totalmente identificada con Nicolás Maduro, viene de ser rectora del CNE, y bueno, ahí también se refuerza, digamos, el control de Maduro sobre una sala que es fundamental, ¿no? Que en la práctica actúa como una especie de corte constitucional que está incluso por encima de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Y bueno, de nuevo también entre esos elementos, esto último que ha ido ocurriendo con estas denuncias de conspiraciones, cuando tienes por un lado a una candidata, María Corina Machado, pidiendo que por un lado la dejen participar, pero además que se establezcan unas condiciones electorales bueno, que sean equilibradas, y por el otro lado un gobierno que responde, bueno, diciendo que hay conspiraciones, diciendo que hay un complot para acabar con la vida de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, eso obviamente aumenta la tensión. O sea, estamos hablando de, por un lado, una candidata que busca organizar un comando de campaña, que busca organizar a un voluntariado para la defensa del voto, que también, repito, exige una fecha electoral, exige unas condiciones mínimas para competir en esa elección, y bueno, un gobierno que no da respuesta sobre estas peticiones, y que más bien lo lleva, bueno, a este terreno ahora de plantear que hay conspiraciones, plantear que hay una amenaza que viene también del exterior, con todo y que hay una negociación con ese gobierno que amenaza, que sería el gobierno de Estados Unidos, porque también eso está ahí de fondo, ¿no? Esa negociación que no sabemos cómo avanza, que no sabemos qué otros temas abordará, ni cuáles son sus próximos capítulos. Esto es así. Lo último que tuvimos fue, bueno, la liberación de Alex Saab y la excarcelación de presos norteamericanos y venezolanos, pero bueno, que está también ahí en stand-by, y que digamos, estos mensajes, como tú señalas, pareciera que no muestran que hay un avance, pues bueno, muy sólido en esa negociación. Parece mentira que en 23 días haya pasado tanto. Parece que estuviéramos en septiembre, que estuviéramos analizando ya el fin de año. Pedro Pablo Peñalosa es nuestro invitado. Pedro Pablo, hoy hay 2 movilizaciones. Ya vamos a hablar de ellas, me parece importante, porque es de alguna manera la vuelta, el regreso a la calle. Pero estas señales que muy bien has resumido, que has enumerado, que todas ellas ocurran en un año electoral, eran previsibles, pero más allá de eso, ¿condicionan de alguna manera la convocatoria, la elección, la fecha, las condiciones, etcétera? ¿Tocan en algo lo electoral? Bueno, sí, totalmente, sí, ¿no? Totalmente. Es lo que te decía, por ejemplo, por eso ponía el contraste, ¿no? Que tú tienes a María Corina Machado diciendo, bueno, que se aclare bien el tema de la inhabilitación, que su aspiración, obviamente, es participar en ese proceso, que está hablando de condiciones y garantías, y la respuesta es, hay una conspiración, hay un golpe en marcha. Obviamente una respuesta que, bueno, que aquí busca aumentar la tensión, la confrontación, porque no estás llevando esto a un terreno electoral. Tú tienes a María Corina Machado diciendo que ella no va a salir del terreno electoral, que está totalmente comprometida con la ruta electoral. Tienes a la plataforma unitaria en la misma línea, hablando de, bueno, pongan la fecha de la elección, porque recordemos que en la negociación lo que se dice que sería en el segundo semestre de este año, aunque Diosdado Cabello ha dicho que pudiera ser en el mes de marzo. Pero bueno, en teoría hay una negociación donde se pone como digamos, el plazo es a partir de, o la fecha sería a partir del segundo semestre de este año. Pero obviamente, como digo, en lugar de estar hablando de elecciones, todos los actores involucrados, bueno, tenemos este discurso que habla de conspiración, que habla de golpe de Estado, que habla de magnicidio, que bueno, obviamente eso aumenta la tensión, trastoca, altera todo el escenario, porque bueno, agrega unos elementos de violencia que no están en el discurso de la oposición. Por eso decía, no es un tema electoral que tú digas, bueno, tenemos una fecha, tenemos unas condiciones, una garantía, tenemos unos candidatos habilitados para participar, sino que tienes del otro lado, que nada más y nada menos que el lado del gobierno, del lado de las instituciones, bueno, este discurso que habla de violencia, golpe de Estado, magnicidio, etcétera. Entonces, claro, todo eso tiene un impacto muy claro en el tema electoral y de cómo el gobierno está abordando este momento. O sea, que en lugar, por eso decía, de revisar y dar una respuesta clara al tema de la inhabilitación, por ejemplo, que ya se introdujo en su momento, también según lo acordado en la negociación, un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, y que deberíamos estar hablando entonces de condiciones, garantías, fechas, candidaturas. Bueno, ahora se quiere llevar al discurso o el debate público
todo este tema de conspiraciones, guerras, enfrentamientos, magnicidios, que bueno, termina por supuesto alterando y también mostrando cuál es el tono del gobierno, claramente. O sea, no estamos hablando de una campaña electoral, digamos, que se vaya a un tema de condiciones, garantías, de propuestas, sino, bueno, ya a criminalizar a la otra parte. O sea, entonces la oposición es el golpe, es la violencia, es el magnicidio, es que está en un complot. Ellos públicamente, repito, piden condiciones, garantías, fecha de elección, que es lo básico que alguien pudiera tener para poder planificarse, para que todos tuviéramos claro, incluso como ciudadanos, bueno, cuál es la fecha de la elección, que no tendría que ser ningún misterio, en el pasado no era así, pero bueno, también de hace tiempo se vienen modificando las fechas a conveniencia, ¿no? Pero bueno, es lo que por un lado se está pidiendo y por el otro lado ya te muestran cuál es el tono. Y ahora, que bueno, que esto es una guerra, que esto es un enfrentamiento, y eso, hablando de señales, es una señal muy clara de cómo están abordando y cómo están viendo este momento y lo que viene para la campaña, que es lo que se puede esperar. Claro, es Pedro Pablo Peñalosa quien nos acompaña a esta hora, periodista de La Fuente Política. Pero Pablo, y en este contexto, con esto como telón de fondo, bueno, se dan al menos dos eventos el día de hoy. Por una parte, una concentración con María Corina Machado en la Plaza Altamira y por otra, una movilización que va a partir, la de hoy, pero se espera que haya hasta el 4 de febrero, pero la de hoy comenzaría en el este, se dice que en el Parque del Este, hacia el oeste, hacia el centro de la ciudad, pero por la avenida Francisco de Miranda. ¿Cómo lo percibes? Porque, a ver, ¿qué es una movilización hoy en Venezuela? Decía yo que es como una vuelta a la calle, esto habrá que leerlo muy bien al final de la jornada. Sí, yo bueno, destacaría un punto previo, Román, que es la importancia y la fuerza de esta fecha. No sé que lo abordarás posteriormente. Sí, efectivamente. Pero digamos, es interesante ver cómo en algún momento quizá pretendió borrarse, ¿no? Esta fecha del calendario, disminuirla, sustituirla por otro, pero lo cierto es que al final también hasta el gobierno ha buscado apropiársela, ¿no? Y es la fuerza del 23 de enero. Creo que eso es algo destacable. Hablando del mensaje, bueno, el mensaje que tiene esta fecha, la importancia que tiene esta fecha en cuanto a lo que significa de lo que fue el fin de una dictadura y la recuperación o la conquista de la democracia y la libertad. Dicho esto, bueno, son movilizaciones, ahí es el tema de volver a estas marchas y contramarchas, ¿no? Hay esta actividad que había convocado María Corina Machado, llamada la Gran Alianza Nacional, que busca incorporar a sectores no solamente políticos, sino la sociedad civil, bueno, en cuanto incluso ya habla de, no solamente, no como comando de campaña, sino como un espacio de discusión y de generar política y por supuesto de movilización. Recordemos que previamente ya había convocado un movimiento llamado 600K, que es como una especie de voluntariado por el tema electoral, y de parte del gobierno se da esta contramarcha que además piensan desarrollar una serie de actividades hasta el 4 de febrero, pero además, bueno, muy marcado por estas últimas declaraciones sobre denuncias de magnicidio y golpe de Estado, ¿no? Que es un poco llevar al chavismo a la calle en defensa de la revolución, pero no solamente, como digo, como un acto electoral, porque es normal que se vuelva a la calle, bueno, en un año electoral, que haya movilizaciones, que haya distintas actividades, ¿no?, de organización. Eso es lo que debería haber un año electoral, pero lo otro sí lo enfocas como eso, como una defensa, porque hay una conspiración, porque hay ya había hablado de la furia bolivariana, ha hablado el gobierno de acciones cívico-militares y policiales, que hay que estar atentos, de que hay una conspiración en marcha. Por eso digo que ese es el tono de todas esas actividades, pero además de que ha ido asumiendo el gobierno. O sea, no es un tema de que vamos a la calle a presentar propuestas, a convocar al elector, a convencer, a persuadir para el voto, sino, bueno, un tema de que hay que defenderse porque había una gran conspiración en marcha, que además incorpora a agencias internacionales como la CIA, la DEA, incluso militares colombianos, etcétera. Entonces, claro, eso le da otro tono a esta tipo de movilizaciones, porque, bueno, además busca responder a una actividad, es así, netamente electoral, que está convocando la oposición, en este caso, ¿no?, María Corina Machado. Entonces, bueno, digamos, esos contrastes que existen, y por eso digo lo complejo, por decirlo de alguna manera, de estos elementos que está introduciendo el gobierno en las últimas horas, cuando, bueno, ya hablas de que no es que estás en una campaña electoral para presentar propuestas, ideas, para defender la gestión que has venido desarrollando, sino que también lo haces en defensa contra una conspiración que venía en marcha,
que buscaría sembrar de violencia al país, bueno, eso le da otro tono a ese tipo de movilizaciones, ¿no? Sí. Pero Pablo, agradecido siempre contigo y por estos minutos, particularmente el día de hoy. No, para nada, Román, un gran abrazo, que estés muy bien. Igual, un abrazo para ti. Efectivamente, como decía Pedro Pablo, luego tendremos a Jesús Piñero. Vamos a hablar del 23 de enero desde el punto de vista histórico, pero también, y me parece muy oportuno además, para quienes habitualmente circulan por la avenida Francisco de Miranda, por el este, pero hacia el oeste, estos dos eventos del día de hoy. El primero es una concentración de María Corina Machado en la Plaza Altamira. Se estaba instalando esta mañana desde muy temprano la tarima. Pero luego está esta que será la primera de varias movilizaciones entre hoy 23 de enero y el 4 de febrero. Diosdado Cabello decía ayer que partiría desde el este hacia el oeste de la ciudad capital, caminando por la avenida Francisco de Miranda. Así que quienes habitualmente circulen por esta vía, por esta zona, sepan que podrían encontrarse con algunos cierres, bloqueos, obstáculos, tráfico, en fin. 7:24 minutos de la mañana. Vamos a poner algo de música al espacio. Esto es The Men Without Hats, el tema de Safety Dance. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.